mercados internacionales. Nos hemos enfocado en trabajar campañas de consumo local, integración con empresas que pertenecen al clúster para generar nuevos proyectos y la participación en ferias internacionales que nos permiten llevar los productos del clúster a nuevos mercados. Seguiremos potenciando la competitividad de nuestras industrias, poniendo en marcha iniciativas que agreguen innovación. Por favor, les y valor invitamos a agregado. tomar asiento. A través de la Agenda Nacional de Clústeres, sentamos las bases para un mejor Ecuador. Ecuador, el proveedor mundial de calidad, presente en los mercados más exigentes, en el café que compartes cada mañana, en el chocolate que disfrutas. Muy en la buenos pesca días. fresca, o en Bienvenidos la al evento Ecuador Más Producción y Comercio, un espacio para la generación de propuestas, intercambio de ideas y convergencia de perspectivas para el desarrollo productivo y comercial con enfoque país. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les da la más cordial bienvenida. Saludamos de manera especial a las autoridades del Gobierno Nacional, Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, representantes de las empresas y gremios productivos, académicos, líderes de opinión y sociedad civil que nos acompaña en esta mañana. A continuación entonaremos las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca impulsa la estrategia Ecuador Compite, la cual ha logrado fortalecer la competitividad y calidad de los diversos sectores productivos del país en sus tres ejes: productivo, global e innovación. A continuación, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, ofrecerá una perspectiva amplia respecto a estos logros y resultados. Adelante, señor ministro.
Muchísimas gracias y muy buenos días con todos. Vamos a ver si podemos calentar un poquito esta fría mañana en este importante evento para el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para el Gobierno Nacional y yo diría para el país en general y su sector productivo y comercial. Quiero primero saludar la presencia de las autoridades de gobierno, colegas ministros y viceministros. Querido Patricio, Mario, bienvenidos, señores ministros, viceministros y subsecretarios, por supuesto a nuestro equipo, los viceministros que están aquí presentes y subsecretarios también. Saludar también la presencia de ex autoridades de este importante ministerio. Contamos con la presencia de los exministros Julio José Prado, Iván Ontaneda, Francisco Rivadeneira, que nos enorgullece muchísimo poder tenerlos aquí presentes el día de hoy para este importante acto y por supuesto la presencia de varias autoridades de los gremios productivos, asociaciones y empresas de nuestro querido país y de todas las regiones. El Ecuador se enfrenta hoy ante un desafío trascendental, varios desafíos en realidad, pero uno en particular es el de poderle dar continuidad a su política productiva y comercial. Esta política debe elevarse para responder a las aspiraciones genuinas de todos los ecuatorianos, las aspiraciones de desarrollo y prosperidad que todos anhelamos. La producción y el comercio no son simplemente aspectos aislados, sino pilares fundamentales que deben ser abordados como una política pública transversal que trascienda los gobiernos y que mire en el largo plazo para sentar las bases para un mejor Ecuador. En ese sentido, en esta administración, entendimos que el Ecuador no podía seguir estancado en la discusión de por qué nuestro país, a pesar de tener muchas bondades productivas que todos reconocemos, no ha logrado posicionarse debidamente como una potencia de negociación en la región, como una potencia de negocios en la región. Entendimos que debíamos, por lo tanto, pasar a tener más acción y que la agenda de apertura comercial que el país tanto clamaba debía ir a la par también de una agenda importante de competitividad. Y esto porque antes ya decidimos que esperar para estar listos es una oportunidad perdida. En el caso de Estados Unidos nos ha tomado 16 años no tener un acuerdo comercial con ese importante socio. Fue así que decidimos abrirnos al mundo y ser un destacado actor en el comercio global. Y esto ha traído consigo y va a traer aún más transformaciones significativas en nuestros sectores productivos. Transformaciones que han requerido y que van a requerir de un claro y preciso hoja de ruta. No solamente para las negociaciones, como ahora vamos a mencionar, sino también para la implementación de estas importantes herramientas comerciales, para la atracción de inversiones en el mediano y largo plazo y para seguir desarrollando una ambiciosa agenda de competitividad interna y externa que nos permita enfrentar los inmensos retos que tenemos por delante. No es para menos, pues los desafíos que trae consigo oportunidades son sin precedentes. También quisimos poner de manifiesto lo crucial que esta transformación requiere en la colaboración y articulación y que debíamos concretar juntos y tomar esfuerzos conjuntos para cada uno de los actores de este Ecuador productivo. Hoy el sector público y sector privado estamos trabajando mucho más de la mano, mucho más colaborativamente, junto a aliados regionales, nacionales e internacionales, incluso del mismo gobierno y de gobiernos locales, empresarios, exportadores, industriales, artesanos, economía solidaria, todos trabajando de la mano conjunta en esfuerzos colaborativos. La experiencia nos ha indicado que el conocimiento que cada uno puede abonar en construir una política pública en conjunto va a ser mejor que si lo hacemos solamente por nuestro lado. Hoy todos quienes estamos aquí entendemos que el comercio y la producción no son simplemente áreas de interés por separado, son columna vertebral de nuestra nación, de nuestros ciudadanos y de nuestro sector productivo, que trasciende gobiernos y trasciende generaciones. Es por ello que necesitamos una brújula precisa, que guíe nuestros esfuerzos, con objetivos claros y el firme compromiso de avanzar, de no quedarnos rezagados y de no retroceder, sino de avanzar. Para lograr esto, hoy les presentamos herramientas metodológicas importantes que hemos construido a lo largo de toda esta administración en un esfuerzo colectivo y que seguramente continuarán impulsando nuestro desarrollo productivo. Así, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Competitividad hemos desarrollado la reforma arancelaria más extensa del país en los últimos 12 años
impulsada en los primeros días de este gobierno, que tiene un beneficio de $180 millones anuales hacia los sectores productivos, particularmente el sector manufacturero. La reforma contempló una reducción de 667 subpartidas arancelarias de materias primas, bienes de capital e insumos, principalmente, beneficiando a más de 6.300 empresas y 560.000 empleos directos. Pero también se impulsó la reforma de calidad necesaria y más profunda que el país ha tenido en los últimos años. Primero, derogando varios reglamentos técnicos que no tenían sentido que existan, porque no tenían ningún sustento ni en la seguridad ni en el medio ambiente o otro de los requisitos válidos. Y la modificación de varios otros que también requerían alinearse con las normas internacionales. Pero además se trabajó en mesas técnicas y en un programa importante de capacitación llamado Escuela de la Calidad, que llegó a más de 2.100 participantes en todo el país. Se hicieron también varias mejoras productivas que han generado reducción de tiempos y ahorros en cuanto a los trámites relacionados con la calidad en el país. En temas de contratos de inversión, si bien la inversión ha sido un tema que todavía tiene rezagos en nuestro país y que se ve afectado por algunos factores exógenos a las políticas que se impulsan desde el Ministerio, a través de la herramienta de contratos de inversión, logramos casi 300 nuevos contratos que se han firmado en esta administración, que representan más de $9.000 millones en compromisos de empresarios nacionales y extranjeros para el corto, mediano y largo plazo. Esperamos que hasta el final de esta administración, que todavía nos queda un tiempo, podamos superar los $10.000 millones en contratos firmados. Igualmente, hemos impulsado una estructural reforma de nuestro sector acuícola y pesquero, que inició en administraciones anteriores y que se tuvo que reforzar en esta administración a través del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, SIAP por sus siglas en inglés. Esto demandó de una importante inversión del Estado de casi $70 millones, pero sobre todo de la articulación pública y privada con los sectores productivos para poder poner por delante los objetivos de país, de tener un sector de acuacultura y pesca mucho más sostenible y con el cumplimiento de los estándares para no quedarnos fuera de los mercados internacionales. Asimismo, se ha hecho una profundización de la promoción comercial. Aún con los recursos limitados, hemos intensificado la promoción de exportaciones con la presencia de más de 550 empresas beneficiarias en 32 eventos a nivel mundial solamente en el último año, lo que ha permitido mostrar nuestra oferta exportable, tanto la existente como la potencial a futuro. Finalmente, en temas de competitividad, se han implementado y se ha continuado implementando las iniciativas clúster, con la asignación de $725.000 de fondos no reembolsables para empujar los objetivos que desde el propio sector productivo se priorizaron dentro de cada una de estas iniciativas, en temas como el forestal, logístico, de oleaginosas y aceites, industria plástica, lácteo, cáñamo industrial y medicinal, tecnológico, superfoods e industrias creativas. Hay muchos otros clústeres que todavía van a requerir profundizar esta iniciativa, pero se ha dado un salto cualitativo importante básicamente para que la política productiva no dependa solamente del gobierno de turno, sino que nazca principalmente de la organización de los sectores productivos. Sobre este tema en particular, quiero que nos tomemos 2 minutos para poder ver el siguiente video. Quisimos dejar atrás los tradicionales modelos de política productiva, y así lo hicimos. Cambiamos nuestro enfoque hacia un nuevo modelo, más competitivo, más innovador y con más calidad, que se consolidó a través de la Estrategia Nacional de Clusters, gracias al proceso de implementación de 20 iniciativas que basan su accionar en un espacio de colaboración multinivel, encaminadas a generar más crecimiento y desarrollo, a través del fomento de sus capacidades, sostenibilidad, transformación digital, innovación y comunicación. Hoy se refleja en la consolidación de 10 de estas iniciativas, con una asignación de $725.000 no reembolsables para el clúster forestal, logístico, oleaginosas y aceites, industria plástica, lácteo, cáñamo industrial y medicinal, tecnológico, superfoods e industrias creativas. Todo lo que hemos conseguido en este proceso
ha sido excelente para ser considerado como un punto de partida en el que nos vayamos consolidando como un eje de desarrollo y además como una industria que sabemos que tiene un potencial de exportación espectacular. Y con eso hemos podido impulsar la generación de oportunidades y estrategias de desarrollo para mejorar la competitividad logística en el país, creando la encuesta nacional logística y trabajando en otras estrategias como el establecimiento de la red clúster. Este clúster, como parte de las iniciativas priorizadas, lidera la ejecución de un proyecto de trazabilidad a nivel de predios de los palmicultores de la zona sur. Se pueden identificar los predios con imágenes satelitales e identificar las zonas libres de deforestación y también tener una identificación de plantaciones con posibles problemas. Gracias al proyecto de inversión del Ministerio de la Producción hemos podido trabajar la cadena de valor y potenciar las exportaciones, abriendo nuevos mercados internacionales. Nos hemos enfocado en trabajar campañas de consumo local, integración con empresas que pertenecen al clúster para generar nuevos proyectos y la participación en ferias internacionales que nos permiten llevar los productos del clúster a nuevos mercados. Seguiremos potenciando la competitividad de nuestras industrias poniendo en marcha iniciativas que agreguen innovación y valor agregado. A través de la Agenda Nacional de Clústers, sentamos las bases para un mejor Ecuador. Queridos amigos, y todos esos aplausos sin duda alguna no van solamente para el equipo que hizo esto, sino también para las autoridades que me precedieron y que han sido los autores casi que intelectuales de este tema. A su vez hay otros actores intelectuales detrás, pero sin duda alguna ha sido un esfuerzo importantísimo que hay que seguir. Y queridos amigos, entrando a la parte de la agenda comercial, el país ha dado un salto cualitativo sin precedentes en el legado que el gobierno nacional está dejando como herramienta de política pública para nuestro sector productivo y para nuestros ciudadanos. Hoy por hoy, apenas el 38% de nuestras exportaciones no petroleras están cubiertas por algún tipo de preferencia arancelaria en los mercados internacionales. Eso de por sí ya es una barrera, ya es una desventaja para competir adecuadamente en un país que necesita ver al mundo como su mercado y exportar cada vez más. Ese 38%, con los acuerdos que dejamos firmados con Costa Rica, con China, y la prefirma del documento en inglés con el caso de Corea del Sur, que está ya en proceso de traducción, va a permitir que crezcamos a una cobertura del 61%. Pasamos de 38 al 61% de cobertura. Esto es un cambio estructural sin precedentes en la política comercial de nuestro país. Pero además, alcanzaremos el 85% de cobertura cuando se concreten los acuerdos comerciales que algunos quedan ya iniciados y otros en proceso de ser iniciados, como es el caso de Panamá, Canadá, República Dominicana, México y Alianza del Pacífico, y Estados Unidos a través de la Ley de Preferencias Arancelarias que se trata en el Congreso de ese país. En Ecuador, la actividad exportadora genera 1.5 millones de plazas de empleo. Existen más de 3.000 empresas exportadoras, de las cuales 80%, 8 de cada 10 amigos, son MIPYMES. Es decir, que el mayor beneficio de la apertura comercial está destinado 100%, o un 80% si quieren verlo así, a las MIPYMES, economía popular y solidaria y artesanos de nuestro país. Esto sin duda es oportunidades y empleo que están manifestados, que están de manifiesto en estas herramientas que estamos dejando. Brevemente, en el caso de Costa Rica, me gustaría mencionar algunos datos. La negociación que logramos alcanzó que el 97% de nuestra oferta exportable puede ingresar a ese mercado con preferencias arancelarias. La mayoría será de manera inmediata. Algunos podrían preguntarse por qué, si Costa Rica es un mercado relativamente más pequeño por su tamaño de población, ¿por qué se priorizó este mercado? Y la verdad es que todos los mercados en donde exista un interés de empresas ecuatorianas son importantes para la política pública. Y en este caso en particular, Costa Rica, además de ser un país estable y con un interesante crecimiento de PIB per cápita, es también un destino importante para nuestra oferta no tradicional y particularmente la de manufacturas. Pero es además un paso estratégico para el posicionamiento de Ecuador en Centroamérica y para la integración comercial de la región. Muchas veces hablamos de integración solo desde un punto de vista político.
Amigos, en este ministerio y quienes estamos aquí reunidos, los representantes del sector productivo y las autoridades que me han precedido en este cargo, conocemos que sin integración comercial no existe la posibilidad de tener una integración regional. En el caso de China, hoy por hoy el principal socio comercial no petrolero del Ecuador y principal mercado de las exportaciones no petroleras. La entrada en vigencia de este acuerdo va a permitir que el 99.6% de nuestras exportaciones tengan un acceso preferencial, algunas de inmediato, otros en un periodo de tiempo. Mejorará sustancialmente el acceso de la oferta exportable ecuatoriana a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores, no solo de los productos que exportamos actualmente, sino de nueva oferta exportable. Nueva oferta que sobre todo tiene una incidencia importantísima en la ruralidad de nuestro país y en cadenas productivas históricas como las proteínas. En el caso de Corea del Sur, es el acuerdo más amplio, más profundo y más moderno que el Ecuador ha firmado hasta la fecha. Se traduce en una proyección del crecimiento de exportaciones no petroleras estimado de alrededor del 27% adicional. Tiene una característica especial y es que tiene altísimos aranceles para nuestra oferta exportable, entre 20, 30 o algunos hasta 50%, lo cual ha impedido que nosotros podamos tener mayor presencia. Pero al mismo tiempo, tanto este acuerdo como el acuerdo con China tienen un importante capítulo de cooperación. Cooperación que está enfocada en canalizarse sobre todo al sector productivo, a los diferentes sectores agrícola, industrial y de servicios, para potenciar la producción, la industria, las tecnologías limpias y la innovación. Finalmente, queremos el día de hoy poder hacer también la entrega simbólica de algunas herramientas que este ministerio ha trabajado en estos casi 30 meses de administración y que consideramos importantes como entrega simbólica puedan continuar su trabajo en la siguiente administración de gobierno, porque son herramientas que finalmente no dependen de la administración de turno, son herramientas que han sido puestas a su disposición y que son ustedes quienes tienen que continuarlas impulsando. Así, la primera es la guía metodológica de mesas productivas. Las mesas productivas de agencias de control y competitividad fue la primera que presentó avances y resultados que se cuantificaron en un ahorro de $5 millones para los sectores productivos, que corresponden a reducción inmediata de tarifas y tasas gravadas. Lo más importante de esto es la metodología que se implementa, algo sencillo, colaborativo, pero que permite canalizar problemas y soluciones para los temas más importantes de los sectores productivos. Segundo, la estrategia de agronegocios sostenibles. Hablamos siempre del potencial agroexportador y agroindustrial de nuestro país. De hecho, la cadena agroalimentaria es responsable de alrededor del 15% del PIB y genera cerca de 3 millones de empleos. La estrategia que estamos dejando sentado ayudará a la sostenibilidad y competitividad que permita una inserción más estratégica a mercados internacionales. Esto contiene políticas públicas, cooperación internacional y sobre todo la participación de empresas en diferentes ámbitos que ha considerado esta estrategia. El programa Más Pymes para el Mundo. Este ministerio es responsable también de la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector artesanal y buena parte de la economía popular y solidaria. Para ello, implementamos el programa Más Pymes para el Mundo, en donde se han beneficiado 15.000 unidades de negocio, con diferentes metodologías y herramientas que se ponen a disposición en estos eventos y en este programa en general, como conexiones de mercados con 383 beneficiarios, transferencias de conocimiento con 4.200 beneficiarios, más de 10.000 asistentes a los eventos y 500 pymes presentes en los diferentes eventos que hemos realizado alrededor de varias provincias del país, incluyendo hasta el día de ayer nuestras islas encantadas Galápagos, en donde hemos también desarrollado este importante evento. Esta metodología esperamos que pueda continuar, porque para los beneficiarios, para los pymes, artesanos y economía solidaria, se constituye fundamental el poder tener un acceso mucho más rápido al ministerio, a los servicios del ministerio en territorio. El Plan Nacional de Calidad. Se entregan los lineamientos, guías, proyectos y directrices para fortalecer y generar una infraestructura de calidad con los cambios que ya se han hecho hasta la fecha, cambios profundos, importantes en normalización, acreditación y metodología, pero cuyos siguientes pasos permitirán proporcionar productos y servicios de calidad. En total tenemos varios organismos evaluadores de la conformidad que han sido acreditados para generar esa base de la infraestructura de calidad.
la mejora de los procesos en reducción de tiempos, como lo había mencionado, y sobre todo un cambio de enfoque en la inspección de mercado, de inspecciones previas a inspecciones en control posterior, lo cual nos ha permitido incrementar en más de 3000% el control que se debe realizar para cuidar la calidad en el país. No quiero dejar de lado también en el tema comercial dos temas que son fundamentales y que quedan a su disposición. Primero, el texto íntegro de los acuerdos comerciales para que pueda ser conocido más en profundidad, junto con herramientas que además ayudan a entenderlo de mejor manera y que están ya disponibles en nuestra página web. Pero además, la metodología del cuarto adjunto, la metodología que ha permitido que las negociaciones comerciales y el reflejo o el balance de las negociaciones y el resultado sea el fiel reflejo del balance entre todos los intereses productivos del país. Y me tomo un minuto para explicar esto porque es de vital relevancia y marca finalmente el ADN de lo que todas las políticas públicas en el país deberían tener. Varias la tienen, pero en el caso de la política productiva y comercial es bastante complejo llegar a este escenario. El cuarto adjunto lo que ha permitido es la participación de los sectores productivos de la costa, de la sierra, del oriente, incluso de la región insular, de pequeñas, medianas, artesanos, economía solidaria, gran industria, sector manufacturero, sector agrícola, sector de servicios. Todos participando para dar su opinión respecto a los acuerdos comerciales, para decirnos me interesa este producto, pero también para escuchar cuidado con este otro producto. Al final del día, todos tenemos intereses y todos los sectores tienen intereses. Todos ellos son legítimos siempre que se enmarquen en el objetivo de ayudar al país, de abonar a que el país crezca. Pero también es cierto que el país necesita avanzar y avanzar en conjunto, avanzar deponiendo algunas actitudes y tomando en cuenta los intereses del otro de vez en cuando. Eso es el fondo de lo que el cuarto adjunto ha permitido, tomar en cuenta los intereses de todos los sectores productivos para reflejar en las negociaciones comerciales el balance adecuado que permita tomar en cuenta esos intereses ofensivos y defensivos. Estamos seguros que a través de estas metodologías va a poder continuar la política pública que ha permitido sentar las bases para un mejor Ecuador y que seguramente será continuado por las siguientes administraciones. Finalmente, para esta entrega simbólica queremos hacer una breve reseña, por favor, para llamar a algunos delegados del sector productivo aquí. Y quiero, en este sentido, poder llamar a María Paz Hervis en representación del Comité Empresarial Ecuatoriano, la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, y está a su vez parte del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano, para que nos pueda acompañar acá arriba en el escenario. E igualmente, por favor, llamar a Sagrario Angulo. Sagrario es la representante del comercio justo aquí en Ecuador, la representante de comercio justo en Ecuador, que ha sido un actor fundamental dentro de todas estas herramientas también. Lo que se quiere reflejar en esta entrega simbólica es la diversidad de la participación de los sectores productivos en el país, pero también su importante participación. Los embajadores. Bueno, como cortas palabras de cierre y antes de poder tener también otros reconocimientos que nos parecía muy importante poder compartir con ustedes el día de hoy, lo que quiero mencionar es que con determinación y claridad aquí se ha fijado un importante rumbo. El Ecuador tiene muchos desafíos, por cierto, muchos más que se han sumado, pero hay cosas
que se deben mantener, hay cosas que se han hecho bien y que deben continuar en beneficio del sector productivo de nuestro país, del que genera la riqueza y el empleo. Esta gran convocatoria del día de hoy es prueba de ello. Y es justamente un llamado a todos para que sigamos avanzando en la construcción de un Ecuador que mire hacia el futuro, que sea competitivo, sostenible y valiente ante la competencia global. Evidentemente debemos profundizar las acciones que se requieren y evaluar y reformular aquellas que pueden mejorar y así lograr que el país salga victorioso de los retos que nos plantean el crecer productivamente. Por eso han sido presentadas las herramientas con las que hemos trabajado y nos han permitido llevar más Ecuador al mundo y esperamos que sean de total utilidad. Así también, en esta convocatoria inédita, y que como he resaltado, continuamos con la invaluable perspectiva de varios exministros que han guiado este ministerio durante la última década, no solo ahora, sino durante mucho tiempo atrás. Las cosas que se han conseguido no son producto al final del día de una sola persona o de una sola administración. Las cosas que han sido bien logradas generalmente es porque han tenido algún tipo de continuidad. Y nos van a compartir también sus reflexiones sobre el trabajo realizado, pero sobre todo los desafíos actuales y las perspectivas de futuro. Antes de cerrar y poder llamar al pequeño reconocimiento que también queremos tener con algunos de los representantes de los países con los que hemos trabajado intensamente en estos años, quiero sobre todo enviarles el mensaje de que podamos seguir trabajando juntos en donde nos encontremos, que podamos seguir profundizando las herramientas y las políticas públicas desde el ámbito privado y por supuesto desde quien hace la política pública, desde el sector productivo, siempre pensando en la visión de país. Cada uno tenemos nuestros intereses y en el sector productivo esto es más y eso es legítimo, pero no dejemos de lado el interés de país y de avanzar hacia el futuro y de sentar las bases para un mejor Ecuador. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor ministro Daniel Legarda y le solicitamos por favor no se retire de este espacio. Los sectores productivos del país y la sociedad civil han recibido hoy un conjunto de herramientas para fortalecer su labor productiva y reforzar la expansión de sus negocios a mercados internacionales. En este día, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca expresa su agradecimiento y reconocimiento a la comunidad internacional, especialmente a aquellas representaciones y organismos con quienes el Ecuador ha podido reforzar sus relaciones bilaterales comerciales y que, a su vez, han brindado su contingente para la consecución de los objetivos de esta cartera de Estado. Invitamos al escenario a la excelentísima embajadora de la República de Guatemala en Ecuador, señora Mónica Bolaños, quien recibirá un reconocimiento por parte del señor ministro Daniel Legarda. A continuación, invitamos al excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América en Ecuador, señor Michael Fitzpatrick, nos acompañe en el escenario. Enseguida invitamos al excelentísimo embajador de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, señor Charles Michael Gertz. A continuación, solicitamos la presencia de la excelentísima embajadora de la República de Costa Rica en Ecuador, señora Paula Miranda Vargas. Solicitamos por favor la importante presencia del excelentísimo embajador de la República Popular China en Ecuador, señor Shen Gouyu, suba al escenario.
A continuación, invitamos a la encargada comercial de la República de Corea en Ecuador, Kaeri Park, nos acompañe en el escenario. Solicitamos también la presencia del excelentísimo embajador de la República de Chile en Ecuador, señor Pablo Arriarán, nos acompañe. Invitamos asimismo al excelentísimo embajador de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Ecuador, Christopher Campbell, nos acompañe en el escenario, por favor. Finalmente, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca quiere expresar su reconocimiento a la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado fundamental para el desarrollo y consecución de varios proyectos que el Ministerio y el país ha ejecutado. Solicitamos la presencia en el escenario de María Alejandra Villota, coordinadora del Hub de Países Andinos de este organismo. Solicitamos a todos los presentes, por favor, unirse para la fotografía oficial de entrega de reconocimientos de este ministerio. Agradecemos a todos los actores que nos han acompañado durante esta gestión. Sin duda, su aporte y cooperación ha sido fundamental en cada uno de los procesos que se han ejecutado. Nos permitimos además advertir en este momento a todos los presentes de un posible corte de energía. Esperamos su comprensión dentro de los próximos minutos. Desde luego, esperamos que esto no suceda. Una política pública de producción y comercio exterior tiene que estar diseñada por todos los actores y debe ser sostenible en el tiempo, más que como oferta de un gobierno como política de Estado. Por ello, esta mañana nos complace presentar el panel de alto nivel denominado Competitividad, Acuerdos para una Política Pública de Producción y Comercio. Este panel será moderado por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante su coordinadora del Hub de Países Andinos, María Alejandra Villota, a quien invitamos a tomar asiento en el panel. Invitamos también a los panelistas que conformarán este gran espacio. Señores, Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio Exterior durante el período 2013-2015. Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, período 2019-2021. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca durante el período 2021-2023. Daniel Legarda, ministro actual de esta cartera de Estado. Damos la voz de este momento a María Alejandra Villota. Hola, hola. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es un placer estar aquí en este espacio. Me permito presentar, mi nombre es Alejandra Villota. Yo soy especialista de la División de Comercio e Inversión y también coordinadora para todos los países andinos del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo.
Antes de arrancar, me gustaría primero que todo agradecer profundamente esta amable invitación que nos hacen al BID para acompañar este espacio de diálogo, agradecer al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por facilitarnos participar acá con todos estos exministros que además de compartir una excelente carrera profesional, pues todos comparten o coinciden en que han sido ministros de Estado de esta cartera encargada del comercio exterior y la producción del Ecuador. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por permitirnos participar acá. Me gustaría empezar presentándolos a ellos. Primero me gustaría empezar con el exministro Francisco Rivadeneira. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro, que fue ministro de Comercio Exterior durante el periodo 2003-2015. Es experto en comercio internacional, fue representante del Ecuador en el Fondo Monetario Internacional y cuenta con una vasta experiencia también académica en docencia. Adicionalmente, está con nosotros también el señor Iván Ontaneda. Muy buenos días. Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de 2019 a 2021. Tiene una amplia experiencia en el sector exportador con énfasis en café y cacao. Es fundador de Eco Café y presidente de Eco Cacao, expertos en productos de especialidad. Asimismo, nuestro exministro Julio José Prado, ministro de mayo del 2021 hasta junio del 2023, experto en sistemas de innovación y metodologías ágiles de colaboración. Actualmente está dirigiendo el Departamento de Economía del IDE Business School. Y finalmente nuestro ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el señor Daniel Legarda, fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport y ha liderado las recientes negociaciones de los acuerdos comerciales del Ecuador con Costa Rica, China y Corea del Sur. Bueno, bienvenidos todos a este espacio en el que queremos un poco compartir ideas y sus perspectivas sobre cuáles serían esos elementos esenciales que debe tener la política productiva y la política comercial del Ecuador. Antes de arrancar, simplemente un anuncio, y es que, como pudieron escuchar por parte de nuestra moderadora, podemos tener tal vez algún problema eléctrico de luz. Yo quiero pedirles a todos ustedes que en aras de este importante panel y discusión que vamos a arrancar a tener, se queden con nosotros, nos acompañen, que seguramente todas estas reflexiones que vamos a tener van a ser supremamente enriquecedoras para todo el sector productivo acá presente. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros consideramos que efectivamente el comercio exterior y la integración regional son potentes motores de crecimiento económico. Muy pocas políticas tienen un impacto tan importante en el crecimiento económico y en la productividad de los países que las políticas comerciales. ¿Y esto por qué es? Precisamente porque el comercio permite a las empresas y a la sociedad en general ese mayor acceso a una variedad mucho más amplia de insumos, de productos, a un mayor acceso a conocimiento, a transferencia de tecnología, a buenas prácticas y obviamente a mercados ampliados para todos los productos y servicios ecuatorianos. Sin embargo, obviamente tenemos que reconocer que existen retos para poder sostener y consolidar en el tiempo esos beneficios que se derivan del comercio exterior. Y generalmente estos retos están asociados a todas estas fricciones o fallas de mercado que están relacionadas muchas veces con temas de asimetrías y costos de información que tiene la economía, con todas estas fallas de coordinación a veces entre las mismas agencias del Estado o entre el Estado y el sector privado, a estas externalidades y a estos costos que a veces tienen los empresarios y la ciudadanía para hacer negocios en el país. Todo esto lo que está haciendo es reducir, limitar esa capacidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas de poder generar cada vez más productos más sofisticados y de valor agregado y obviamente de mantener en el tiempo esas ganancias de productividad. Y esto obviamente hace que los países tengan una capacidad limitada para poder maximizar y democratizar los beneficios del comercio. Es por esto que ante esto, pues el llamado ha sido claro, y es que efectivamente, si bien el comercio es
y debe seguir siendo un importante motor de crecimiento de nuestras economías, es muy importante que complementemos o que implementemos una agenda complementaria de políticas de desarrollo productivo, justamente para limitar, para reducir estas fallas de mercado de las cuales estamos hablando. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos podemos referir, por ejemplo, a mejoras en la capacidad de las empresas para poder innovar, para poder absorber y transferir tecnología, en facilitar el acceso al financiamiento para nuestros empresarios y emprendedores, en poder, por ejemplo, mejorar ese entorno competitivo, desarrollar esos sistemas y esa infraestructura de calidad, facilitar obviamente la provisión de talento humano más calificado para todos los nuevos sectores con potencial exportador y claramente reducir esos costos de transacción y esos costos de hacer negocio de la economía. Este es el enfoque que, como pudimos ver con las palabras del señor ministro, es el enfoque que está implementando el Ecuador a través de esta política integral de competitividad, que no solamente está buscando abrir mercados para los productos y servicios ecuatorianos, atraer esos flujos de inversión productiva que apoyen esa transformación y esa diversificación de la economía ecuatoriana, sino que además se está haciendo un fuerte trabajo en materia de esa agenda interna público-privada para poder reducir esos costos de transacción y para poder que nuestras empresas ecuatorianas puedan producir más con mayor valor agregado. De esta manera podamos conquistar los mercados internacionales pues, de una forma mucho más competitiva y sostenible. Es así como en este contexto me gustaría empezar este conversatorio con el exministro Francisco Rivadeneira, recordándoles que más o menos queremos unas respuestas de aproximadamente 3 minutos para poder tener una homogeneidad aquí en la participación de todos. Y empezar preguntándole, Francisco, en su experiencia, bueno, usted sabe que el país está enfocado en esta agenda ambiciosa de acuerdos comerciales justamente para promover las exportaciones ecuatorianas, para atraer esa inversión productiva que necesita el país. Cuéntenos con base en su experiencia, ¿cuáles son esos elementos esenciales que se deben considerar para poder implementar exitosamente los acuerdos comerciales de inversión, los acuerdos comerciales, así también como para sostener y fortalecer las medidas de defensa comercial del país? Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Antes que nada, los formalismos necesarios. Quiero absolutamente agradecer al ministro Legarda por la gentil invitación a participar en este espacio, obviamente a todo el equipo del ministerio. Para mí es un enorme placer ver en el público a mucha gente a quien quiero mucho y respeto, y igualmente a mis colegas ex ministros presentes y quienes no pudieron acompañarnos, a quien también aprecio mucho y respeto mucho. Quiero disculparme también de entrada, pues estoy un poco adolorido y patojo. Me quitaron la luz cuando bajaba las gradas, entonces… Y bueno, 3 minutos nomás, ¿no? Entonces me toca ir directamente al grano, como dice el dermatólogo, ¿no es cierto? Directo al grano. Ok, perfecto. Entonces, con esta introducción, bueno, la verdad que las palabras claves ya las mencionó el ministro Legarda en su introducción, y es básicamente políticas de Estado. Este es un país donde lamentablemente en casi todos los sectores no ha habido políticas de Estado, pero voy a dejar eso para que lo conversemos más extensamente después, sino políticas de gobierno. O sea, cambian los gobiernos y cambia absolutamente todo. Y el comercio internacional, como todos los presentes, porque yo sé que aquí todos son expertos en comercio internacional, lo saben perfectamente, el comercio internacional va al ritmo de los empresarios, se trabaja para el sector empresarial, para el sector productivo, y eso es un ejercicio de largo aliento. Entonces, si hay un lugar, un espacio, un ámbito donde se tiene que trabajar de manera permanente en el tiempo, lógicamente es en el comercio internacional, en la atracción de inversiones, en la apertura de mercados, etc. Entonces, de facto, porque no de hecho, de facto, el Ecuador en estos últimos años ha tenido una política comercial, a tal punto que cuando yo abrí el Ministerio de Comercio Exterior y después salí, todos los presentes aquí, sin excepción, más los que no están aquí, han seguido la misma agenda, lo que tú mencionaste. Entonces, es un ejercicio progresivo. Las negociaciones, como muchos saben, no se cierran de un año para el otro, se demora mucho tiempo. Qué mejor ejemplo que lo de Corea del Sur. Comenzamos los estudios iniciales de mi época y se termina recién ahora. Miren la cantidad de ministros que han pasado en el interín.
se requiere de políticas de Estado, pero vamos a hacer eso más adelante. 2. Si queremos hacer política de Estado necesitamos, y esto sé que les va a gustar mucho a los presentes que son del Ministerio, institucionalización. Necesitamos tener equipos permanentes en el ámbito de las negociaciones internacionales y de la defensa comercial. Una de las pocas cosas que yo me arrepiento de no haber podido lograr, por más que insistimos cuando creamos el Ministerio, era justamente generar una carrera de lo que yo llamo diplomacia económica, embajadores, y diplomacia comercial. Diplomacia económica, todo lo que es justamente negociaciones, acceso al mercado, y defensa comercial, lo que todos sabemos, ¿no? De defender al país cuando es necesario. Y diplomacia comercial, que aquí está la representante de por Ecuador, que es todo el tema de la promoción de las exportaciones de las inversiones. Hacer a la final una carrera paralela, pero diferente a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, con expertos permanentes en los temas relacionados a estas tres temáticas. Afortunadamente, la mayoría del equipo negociador ha logrado, a pesar de que no hay una carrera propiamente, mantenerse en el tiempo. Y es por eso que hemos tenido éxito, Patricio y amigos, en el proceso de negociación. Porque hemos tenido gente que se ha ido formando y ha habido una transferencia de conocimiento a nuevas generaciones para que eso se logre. Tanto en negociaciones, defensa comercial y también en las oficinas comerciales y en la promoción. Pero esto hay que institucionalizarlo para que esos cerebros, esa inversión que se hace, mi querida Sonsoles, en los temas de formar a esta gente, porque esto no forma las universidades, ¿no? Yo soy profesor universitario 18 años y yo nunca he visto a gente que formen en cómo promover exportaciones o cómo negociar. Una cosa es ser experto en cómo hacer importaciones y exportaciones, otra cosa es este mundo, y aquí los embajadores lo saben perfectamente. Entonces hay que formalizar eso. Yo inclusive plantearía la necesidad de tener una escuela que forme negociadores, gente en el ámbito de la defensa comercial y promotores comerciales especializados, por un lado en comercio, en promoción de exportaciones y otro en promoción de inversiones y el tema de imagen país, que es fundamental ahora que estamos lanzando una nueva imagen país para variar. ¿Ok? Entonces, eso es para mí básicamente lo esencial. Institucionalización, y yo invito a quienes vayan a tomar la posta, que piensen en ver cómo podemos lograr ese objetivo, porque realmente ustedes van a heredar afortunadamente uno de los mejores equipos de profesionales que tiene este país, y eso hay que valorarlo, hay que mantenerlos y hay que moverlos. O sea, como hablábamos, José Julio, la gente que está afuera, que ha estado 10 años y tiene una experiencia extraordinaria, traerles acá, a que estén como directores, subsecretarios, que se muevan como es la Cancillería. Él y yo somos hijos de diplomáticos, entonces entendemos esto perfectamente. Y que haya una carrera interesante a largo plazo. Esa es la solución si queremos mantenernos al ritmo de las necesidades del comercio internacional, de las necesidades del sector empresarial ecuatoriano y lograr el objetivo que hemos querido siempre de atraer inversiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Efectivamente, políticas de Estado e instituciones sólidas, profesionales y articuladas para poder atender al sector empresarial y a la sociedad. En este orden de ideas me gustaría escuchar de nuestro exministro Iván Ontaneda. El micrófono, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué elementos, cómo deberíamos, qué recomendaciones podríamos facilitar, exministro, para poder facilitar, fortalecer justamente esa agenda interna de producción, para aprovechar también estos plazos de desgravación arancelaria que se establecen en el marco de los acuerdos, ¿verdad? Y para poder también promover una internacionalización de un mayor número de estas micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primeramente aprovecho también la oportunidad para agradecer a Daniel por esta iniciativa inédita. Yo creo que sentar a autoridades, a personas que hemos pasado por una cartera de Estado técnica, porque este ministerio es muy técnico, es realmente plausible, puesto que estamos evidenciando algo que siempre lo he dicho. Los productos de Ecuador, yo soy un empresario que tuvo la oportunidad de servir al país como ministro de Estado. Y realmente, como lo dijo Francisco, entré a la plataforma ahora y me vinieron algunos recuerdos positivos, ver a muchísima gente valiosísima aquí. Yo concuerdo contigo, Francisco, aquí existen en el país, en este ministerio, gente de primer nivel.
profesionales capaces, gente que empuja y que alienta al Ecuador permanentemente. Y siempre he dicho yo, los productos ecuatorianos, el camarón, el cacao, las flores, no son ni de izquierda ni de derecha. Siempre lo he dicho. Es decir, toda la producción del país sobrepasa a cualquier línea política. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Tratando de buscar una agenda de competitividad, de crecimiento productivo, para de manera conjunta, a través de algunas herramientas que ya están en camino, y estoy seguro que el nuevo gobierno va a continuar en esa línea, de seguir buscando mercados, de seguir creciendo oportunidades para los ecuatorianos. Recuerdo cuando estábamos en Morona, Santiago, los productores de pitahaya te piden más mercados. Ahí está China. Los productores te piden oportunidades. El Ecuador es un país caro. Es caro para producir. Ahora voy al punto, como dijo Francisco. ¿Qué debemos hacer internamente? Abaratar los costos de producción. Porque el Ecuador es un país dolarizado, donde el dólar ha generado muchísimas ventajas para todos los ecuatorianos. Pero también nos ha obligado a los empresarios y a las empresas a ser eficientes. Pero esa eficiencia tiene y debe venir acompañada de una política pública adecuada de empuje, no de incentivos, no de regalos. El país necesita el empuje productivo. Hoy los principales problemas de este país es seguridad y empleo. Y eso lo vamos a lograr justamente con esta política pública productiva. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que la agenda internacional es potente, pero la agenda interna tiene que ser igual o más potente que la internacional. Se han lanzado iniciativas de clúster fabulosas, son metodologías, se pueden llamar muchas cosas. Yo creo que Sonsoles está nominada para ser la nueva ministra de Producción, estoy seguro, yo conozco a Sonsoles, hemos trabajado juntos, tiene una visión clara de lo que necesita el país. Te vas a chocar con muchas cosas que uno quiere hacer y no puede hacer y se frustra realmente porque es lamentable que a veces la politiquería sobrepasa las necesidades del país. Pero esperamos definitivamente que al nuevo gobierno, así como a este, siempre los ecuatorianos queremos que le vaya bien. Porque que le vaya bien a un gobierno significa que nos vaya bien a todos. Entonces, en ese sentido, la política interna tiene que enfocarse en bajar costos de producción. La competitividad es directamente proporcional con la productividad. Producir más es ser más competitivo. Que el Ecuador tiene oportunidades agroindustriales, seamos más competitivos. Y ahí viene el clúster interno, público y público-privado. ¿Para qué? Para ser más productivos, más eficientes. Y de esa manera poder trabajar y competir con nuestros vecinos, Perú y Colombia, que tienen otras herramientas diferentes a las nuestras, pero tienen productos muy similares a los nuestros y que compiten en los mismos mercados que compite Ecuador. Pero que Ecuador ha evidenciado permanentemente que tenemos un gen los ecuatorianos, yo lo he visto, cuando yo lo digo en Guayaquil, en el Ecuador entero, somos 17 millones de comerciantes. Realmente nos gusta producir, nos gusta generar y nos gusta innovar. Entonces aprovechemos esa innovación y a través de políticas públicas claras y certeras, sin inventar el agua tibia definitivamente, sino de crear esa política que incentive y que destrabe definitivamente lo que se necesita en el país. Producir más, generar empleo y más seguridad. Hasta ahí creo que son los 3 minutos para que no me corten el sonido. Muchas gracias. No, 10 segundos. No, muchísimas gracias, apreciado Iván. Efectivamente coincidimos con usted. Reducción de costos de producción y también yo le agregaría costos logísticos, costos de información, todos estos elementos que justamente están reduciendo la competitividad de nuestras MIPYMES, clave. En este orden de ideas, exministro Julio José Prado, y como para profundizar en esta agenda interna, me gustaría conversar con usted sobre cuáles considera entonces que son todavía esos desafíos. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta en el Ecuador para poder profundizar y desarrollar un mejor sistema, infraestructura de calidad y también estas alianzas público-privadas para mejorar la competitividad en el país? Gracias. Sí, se oye, ¿no? Sí. Sí. Buenas tardes a todos.
Gracias al Ministerio, Ministro Daniel, por invitarnos acá. Yo voy a comenzar diciendo algo para la nueva administración, para todo el equipo del presidente Daniel Noboa. Tienen aquí, y mírennos a todos nosotros, como un apoyo, un consejo sincero, digamos, de exministros, ministro todavía y pronto exministro y nosotros ya como exministros, de gente que realmente quiere apoyar las cosas, ¿no? De que realmente hemos pasado por ahí, hemos estado, y creo que todos quienes estamos acá tenemos la motivación, y tuvimos la motivación mientras estábamos en el ministerio, de salir bien y de poder salir con la frente en alto, ¿no? Y creo que eso todos quienes estamos aquí podemos jactarnos de eso, que no siempre es fácil, pero es un objetivo personal, familiar, profesional, que creo que es esencial. Entonces, Sonsoles, tennos como parte de tu equipo de advisors, como queramos llamarlo, para que esto pueda funcionar también de la forma en la que tú quieres. Sí, no. Pro bono, absolutamente, ¿no? Algunas ideas rápidas para los 2 minutos y medio seguramente que me quedan. Primero, creo que es muy importante lo que acaba de pasar en este momento. Generalmente los documentos que se entregan son consultorías caras que se hacen previa a tener resultados. Aquí hay resultados y después los estudios y los complementos. Entonces, lo que hay aquí es un documento que especifica todo lo que ha venido pasando durante todos estos años para que las siguientes administraciones, los siguientes funcionarios públicos puedan tomarlos y ejecutar rápidamente, ¿no? Y no estar volviendo a pensar, ejecutar, trabajar, diagnosticar cuando ya todo está sobrediagnosticado en el Ecuador. Creo que ese es un tema que es muy importante. El segundo tema que es muy interesante notar es esto que el ministro Daniel mencionaba en muchas reuniones: la agenda comercial es una sola, y es cierto. No se puede separar a China, de Corea, de Estados Unidos, de Europa, etc. Es una sola. Pero hay mucho más allá de eso. La agenda productiva es una sola. Si no se trabajaba el frente productivo interno a través de la agenda de competitividad y al mismo tiempo la agenda internacional, pues seguramente no se hubiera logrado avanzar tan rápido en este tema. Porque evidentemente hay sectores que se oponen a una apertura si es que no hay una estrategia interna de calidad, de competitividad, que es lo que permite este ministerio, ¿no? Ahí hay una discusión entre ministros si hay que separar este ministerio o no. Yo creo que funciona como funciona bien, y hay que seguir avanzando a pesar de ser un mega ministerio que en realidad es un ministerio coordinador de una cantidad de cosas muy interesantes en el país. Yendo a la pregunta, yo recuerdo que les decía que yo encontré 3 brechas, y ahora que he tenido el tiempo de reflexionar y ver de afuera las cosas, ya no ponerme corbata, ¿no es cierto?, ir a la academia, repensar varios temas, ratifico esas 3 brechas y una cuarta que les voy a decir muy rápido. La primera brecha es la brecha entre lo público y lo privado. Del lado privado, creen que los públicos están solo para la burocracia, para la corrupción, que no hacen nada, que son pipones, y eso es falso, ¿no es cierto?, como todos lo podemos reconocer aquí. Hay gente tremendamente valiosa en el sector público que no siempre tiene el reconocimiento que se requiere. Y del lado de lo público hacia lo privado, lo que se ve es la empresa privada que solo quiere monopolios, que solo quiere rentabilidad, que no le interesa el país, etcétera. Entonces, esa brecha hay que romperla, y hay que romperla definitivamente, ¿no? Y todavía no está bien rota, ¿no? La otra brecha es la brecha de lo privado-privado. Aquí están mis colegas, ex colegas, con Daniel, con Iván, ¿no es cierto? Hemos sido también gremialistas, hemos estado de ese lado, Francisco también, y reconocemos que en los gremios todavía hay mucho más que trabajar dentro del sector privado-privado, ¿no? Los canales de comunicación todavía no son suficientemente claros, no son buenos, no se hablan adecuadamente, y es un reto que hay que hacer. Y finalmente, la brecha que a nosotros como ministros creo que nos ha costado más, a mí sin duda, es la brecha de lo público-público. Qué difícil que es hablar con otras instituciones públicas, qué difícil que es pasar proyectos cuando dependen de otros ministerios, qué difícil que es aprobar una política más allá cuando no hay ese convencimiento total en otros ministerios. Y eso es otro de los hilos que tenemos que romper. Y la cuarta brecha, lastimosamente, es una que no estamos viendo todavía, pero creo que se está desarrollando a nuestros ojos, que es el tema de la inseguridad. Y no la inseguridad desde el punto de vista de costos, etcétera, que ya lo sabemos, eso es clarísimo, pero es la brecha desde el punto de vista de la falta de cooperación, de colaboración. Es decir, las ciudades innovadoras, los espacios innovadores son cuando puedes salir a tomar un café, una cerveza, un vino y conversar, de ahí nacen las ideas. Pero ahora, si no podemos hacer eso, evidentemente los espacios de colaboración público-privado además van a ser mucho más importantes en un entorno de alta inseguridad.
Y eso es esencial. No podemos perder esa capacidad de juntarnos, de conversar, para ver un poquito más allá, a pesar de que se queme la casa, digamos, ¿no? Eso realmente es muy esencial. Yo creo que hay algunos temas que reflejan esa capacidad de diálogo público-privado y que tienen que mantenerse y que se están haciendo bien y que vienen de iniciativas pasadas. Uno le pone un nombre diferente, no importa, con tal de que se haga eso es esencial. Por ejemplo, el Comité de Crisis de Pesca, lo inició Iván, para trabajar sobre el tema de la tarjeta amarilla con la Unión Europea. Funcionó muy bien y funcionó muy bien en este gobierno. Y estamos a punto de salir de la tarjeta amarilla. Ya faltan, yo diría que una visita más de la Unión Europea para salir del tema. El cuarto adjunto de negociación privado, esencial. Sin ese cuarto adjunto de negociación que se trabajó a través del comité empresarial, aquí está Felipe en su momento, María Paz que ha apoyado y todo el comité empresarial, es esencial para lograr lo que se ha hecho con los acuerdos comerciales. Tiene que seguir. Las mesas productivas, hay una metodología, eso es tomado de lo que se hizo en Perú, pero adaptado a la realidad ecuatoriana, están funcionando. Los clústeres productivos, Proecuador, ¿no? Sin Proecuador no pudiésemos tener ese diálogo entre exportadores, entre inversionistas, etcétera. Hay mucho que fortalecer en Proecuador. Para comenzar hay que darle mucho más presupuesto, ¿no? Realmente se ha reducido en una forma absurda la cantidad de presupuesto para Proecuador. Ahí sí que hay que meterle plata y hay muchas otras cosas que hacer y trabajar. Y por último, para terminar estos minutos, el concepto de la competitividad. Creo que realmente tenemos que ir machacando ahí, ¿no es cierto? Competitividad, lo ha dicho Iván, es igual a productividad, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero también a veces pensamos que competitividad es solamente reducir costos. Y del lado público, a veces se piensa, no, los costos no son tan importantes para la producción. Sí que son importantes, hay que reducir costos, hay que trabajar en eso, estamos de acuerdo. El Ecuador es un Ecuador caro, poco competitivo desde el punto de vista de los costos, pero no hay que olvidar que competitividad no es solamente bajar costos. Hay una mirada de largo plazo, hay una serie de otros temas que tienen que hacerse en una cantidad de frentes increíbles, ¿no? Hay que trabajar en 10, 15, 20 cosas al mismo tiempo en competitividad y no solo depende de este ministerio. Hay muchísimo que se puede hacer aquí, pero el 50% de las cosas no dependen de este ministerio. Y finalmente, un mensaje al sector privado también, ¿no es cierto?, al sector de gremios que está aquí representado. Hay que entender que la política pública no se puede dejar solamente en manos del ministro de turno. Hay que meterse, pero hay que meterse bien. Y no hay que simplemente enfocar la política pública como un tema de normativa y temas legales. Quizá del 5% de la política pública y la política industrial está ahí, en la normativa, hay que cambiar leyes, etcétera y demás. El 95% está en una cantidad de cosas lindísimas en las cuales podemos trabajar el sector público y privado en proyectos específicos que no requieran cambios de leyes y de normas. Y ahí está la ventaja de ese diálogo que tiene que darse. Gracias. Muchísimas gracias, exministro. Efectivamente, ministro Daniel Legarda, hemos hablado de todos aquellos determinantes que están afectando la eficiencia a nivel de las empresas, pero también de los factores de producción, del financiamiento, del talento humano, de este entorno competitivo que necesitamos habilitar para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y la necesidad claramente de instituciones profesionales sólidas que permitan avanzar con esta agenda tan importante de profundización comercial y de integración comercial del Ecuador en el mundo. Ministro Legarda, ayúdenos por favor a sintetizar, a sistematizar un poco estas reflexiones que hemos tenido, compartiéndonos cuáles son entonces esos elementos esenciales para la mejor política productiva y comercial del Ecuador y por qué es tan importante, como lo ha referido también el exministro Rivadeneira, de que hablemos de una política de Estado y no solo de una política de gobierno. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Sí se me escucha? Perfecto. Bueno, primero igualmente las formalidades del caso en cortos segundos. Quiero profundamente agradecer aquí la presencia de todos mis colegas y ex autoridades. Tal vez a todos ustedes les llame la atención porque esto no es normal en el país, en algo que debería serlo, porque hemos acudido a un escenario de violencia política en el que no creo que nos ha beneficiado en general. Y esto lo que pretende ser en el fondo es una muestra de que sí se puede justamente construir en el país con ex autoridades, con visiones que puedan a veces ser en alguna manera distinta, pero con una base de pensar sobre todo en una visión de país, ¿no? Así es que profundamente agradecido por la presencia de Francisco, de Iván, de Julio José.
Hablé con Juan Carlos, él está con COVID en este momento, lamentablemente. Hay un video que ojalá podamos pasar de su intervención acá, pues estaba previsto que él asista. Y finalmente también Pablo Campana, que me envió su excusa por estar fuera por negocios. Son otras exautoridades que también se han sentido conforme para participar, digamos, de este evento. Asimismo, para ya terminar esas formalidades, quiero reconocer igualmente aquí la presencia de Alejandra en representación del Banco Interamericano de Desarrollo, que se suma a todo lo que ya han mencionado mis colegas como un apoyo fundamental. En este caso en particular, para esta administración de gobierno, el apoyo del banco ha sido trascendental para el fortalecimiento de capacidades, para el networking con otras autoridades, para el sustento técnico de varios de los temas que se han hecho, no solo en comercio, sino en varios otros de los frentes que lleva adelante esta cartera de Estado. Así es que mi agradecimiento, Alejandra, por eso y por supuesto por esa presencia también aquí, ¿no? Ya yendo a la respuesta de la pregunta, las 3 palabras claves las mencionó Francisco, pero son 3 palabras sencillas: política de Estado, política de Estado. Hay cosas que está bien que cambien de uno a otro y que a veces son necesarias que cambien de un gobierno a otro, pero hay cosas que se deben mantener. Esas son las políticas de Estado. Acá en Ecuador una de esas ha sido la dolarización, sin querer queriendo, pero ha sido una política de Estado, que ya nadie la puede mover, que tiene sus pros y tiene también sus desafíos, pero está allí y hay que cuidarla. En este caso, la integración comercial del Ecuador a través de acuerdos comerciales, y resalto esto, a través de acuerdos comerciales, porque no puede haber una integración comercial, mucho menos política, si es que no existe una base fuerte comercial, de empresa, de inversión, de relaciones entre los propios actores productivos de esta región o en el mundo. Por lo tanto, la integración internacional del país a través de acuerdos comerciales es y debe seguir siendo una política de Estado que se profundice en nuestro país. Yo hacía referencia a los rezagos que tenemos con un indicador, que es la cobertura de las preferencias de las exportaciones no petroleras. Podríamos hablar de muchos más, pero es importante que ese camino se continúe, se profundice y se lleve a nuevos socios, porque todavía tenemos brechas por romper allí. Estados Unidos todavía no tenemos un acuerdo como muchos otros países de la región y tardará un tiempo más hasta que eso se pueda desenvolver, a pesar de los esfuerzos enormes que han hecho todos quienes estamos sentados en esta mesa para lograr ese acuerdo también. Pero vamos ahora a llevarnos importantes hitos como lo son China, como lo son Costa Rica, como lo son Corea del Sur también, para que puedan ser continuados en la siguiente administración y los que quedan también por abrir allí. Eso es lo primero. Lo segundo es, cuando hablamos de esta política de Estado, es el gobierno sin duda tiene su parte, es su parte fundamental. Yo siempre menciono que en este caso en particular el gobierno ha cumplido y lo cumplió, me atrevo a decir, con todos los que estamos aquí en su momento, porque hicimos nuestro trabajo, convocamos a la gente, sacamos los resultados, negociamos, firmamos, están allí los documentos, hablando de comercio, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra Constitución, hacen falta otros pasos más. Ahí tenemos el proceso interno, que son Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. La Corte, que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, las limitaciones que tiene nuestra Constitución, pero aún así hemos logrado sortear algunos desafíos que nos ha planteado la propia Corte Constitucional. En este caso quiero destacar el trabajo que ha hecho mi equipo para superar las observaciones que tuvimos en el caso del acuerdo con Costa Rica, que ya han sido subsanados y que ya está en buen camino para ser ratificado. Vale la pena mencionarlo. Pero el siguiente es el más importante, la Asamblea Nacional. Y esto es parte de la institucionalidad, que puede estar fortalecida, puede estar fuerte, puede estar con un equipo técnico de primera aquí en el Ministerio, que coincido en ese criterio, lo está. Pero nuevamente tenemos que vernos las caras en la Asamblea Nacional. Tenemos que discutir con los representantes del pueblo, con los representantes de las diferentes provincias y de los sectores productivos. Acá tenemos la obligación moral, nosotros como autoridades y exautoridades, y ustedes como ciudadanos y los gremios también, en ir y participar y poner el criterio ante nuestros representantes del pueblo para decir, hay que aprobar los acuerdos comerciales, porque eso
no es el interés político suyo o de su partido de gobierno o de su partido político. Es el interés de 17 millones de ecuatorianos que se han sentado y se han puesto de acuerdo en esa agenda a través de toda una metodología, a través de incansables horas de trabajo, de talleres, de visitar, de ir y venir. Entonces, eso no se logra por arte de magia. Hemos hecho nosotros un esfuerzo importante por poder difundir, conversar. De alguna forma ese esfuerzo se ve un poquito retrocedido una vez que se decretó la muerte cruzada. Hay nuevos representantes en la Asamblea y hay que hacer ese esfuerzo de retomar cuanto antes la información, de poner en el conocimiento. Algunos ya lo tienen, por suerte, en otros habrá que hacer ese esfuerzo. Pero no es menor, eso es parte de la institucionalidad que este ministerio debe continuar impulsando y las siguientes autoridades en la Asamblea Nacional también. Y de allí viene la parte, lo que yo llamo la parte más bonita de todo este esquema de negociaciones, que de alguna forma engloba lo que mencionó Iván sobre la productividad, la agenda que debe venir de reducción de costos, que engloba definitivamente lo que menciona Julio José sobre temas más colaborativos en lo público-público, en lo privado-privado también, y por supuesto que engloba el fortalecimiento de la institución del ministerio como tal. La implementación de los acuerdos comerciales es la parte más bonita de todo esto, la más desafiante también, porque los acuerdos comerciales sí nos ayudan a reducir aranceles para nuestras exportaciones afuera, por cierto, pero también generan obligaciones. Y esas obligaciones, amigos, son buenas obligaciones. No son como han querido ponernos algunas veces de que te atan a compromisos que el país no puede cumplir. No, te atan a cosas positivas, te obligan a cosas positivas. Y en muchos casos, debo decir, te obligan a que no hagas tonterías, como decimos acá en Ecuador. Te obligan a que no metas la pata en ciertas cuestiones. ¿Sí? Eso pasó con el acuerdo con la Unión Europea. Evitó que tengamos varias políticas de las cuales nos arrepentiríamos el día de hoy, porque ya se generan compromisos y estándares y requisitos que el país debe cumplir. Y esos estándares y requisitos son buenos en su mayoría de casos. Hay algunos con desafíos, pero todos son buenos en ese sentido. Entonces, la implementación del acuerdo casa adentro es un desafío muy bonito y no solo le corresponde al gobierno, no solo le corresponde al Ministerio de Producción, le corresponden a muchas instituciones. Yo pongo un ejemplo que tal vez está en el top, en el 1A, en la lista 1A de los temas que hay que hacer para implementar correctamente el acuerdo con la Unión Europea, el que viene con China, el de Corea y por supuesto Costa Rica y los que vendrán, y los que ya tenemos firmados también con Chile, la ampliación, Reino Unido y demás. Nuestra fortaleza productiva, este es un ejemplo, ¿no? de lo que queda en esa to-do list, en esa lista de cosas para hacer para la implementación de los acuerdos comerciales. Nuestra mayor fortaleza productiva está en la agroindustria, sin duda alguna. Y para que podamos tener esa proyección de más productos agroindustriales en los mercados internacionales, necesitamos tener una entidad rectora del sistema sanitario, una agencia fitosanitaria fortalecida y 100% técnica. Hoy, por cierto, yo considero que está mucho mejor que en circunstancias anteriores. Hablo de agrocalidad, por seguir el ejemplo. Pero amigos, necesitamos tomar en cuenta que una agencia que se dedique a lo fitosanitario, en este caso, no puede tener un componente político. Entonces, esa agencia en particular, por seguir el ejemplo, ¿no es cierto? No quiero hacer alusión a ningún tema personal, no puede estar ocupando tiempo ni recursos en ver cómo bloquea las importaciones de un determinado producto porque un sector productivo del país se lo pide. Estamos desperdiciando recursos valiosos para poder hacer lo que sí debemos hacer. Esos recursos, tiempo, personas, dinero, deberían estarse dedicando a poder sacar adelante los protocolos para poder habilitar una nueva exportación de un producto a China, a Corea, a Estados Unidos, a la Unión Europea, porque no son procesos sencillos, toman su tiempo. Entonces, esa es la primera recomendación de política pública del plan de implementación, que lo tenemos en nuestro equipo de gobierno, que quedará para las siguientes autoridades, pero que igualmente lo seguiremos impulsando desde donde estemos más adelante. Ese tipo de desafíos, porque representa un desafío, son los desafíos a los que yo me refiero, es la parte más bonita, porque es lo que obliga a que un gobierno se ponga en línea. Y en realidad esto puede ser todo un plan de gobierno. Implementar un acuerdo comercial es todo un plan de gobierno, necesariamente. Y eso es bueno.
eso es bueno porque ya te da una perspectiva de lo que tienes que hacer, ya te marca la cancha de lo que tienes que hacer, ¿no? Y estar de alguna forma también priorizando las acciones en ese sentido. Entonces, en complemento a lo que mis colegas han mencionado aquí, que los puntos son valiosos y además se visualiza esto como un conjunto de criterios basados en ex autoridades que tiene aún más valía. Quería complementar esto también desde la experiencia que hemos tenido en estos casi 4 años y sobre todo enfocado en como me ha correspondido en la mayor parte del tiempo, en la negociación y la implementación de los acuerdos comerciales. Esa parte la dejamos hasta ahí, Alejandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Legarda. Efectivamente, América Latina está, y sobre todo nuestros países andinos, en el Ecuador liderando, está llamado a ser una de las grandes dispensas agrícolas del mundo y coincidimos 100% en que tenemos que tomar medidas más ambiciosas en todos los temas de agrocalidad. Me gusta mucho encontrar acá todas estas opiniones y reflexiones que hemos tenido, porque nos dan cuenta de puntos de vista en común, puntos de vista pragmáticos, que son independientes de coyuntura y que al contrario nos permiten a todos pensar conjuntamente en esa visión de país y en esa visión de país que debemos estructurar a un mediano y a un largo plazo. Y yo creo que compartiendo, digamos, estas reflexiones, me gustaría en este momento pedir la producción que nos ayude con el video del exministro Juan Carlos Casinelli, que como bien le comentaban, el ministro Legarda no pudo acompañarnos en este momento por motivos de salud, pero nos envió un video para complementar con sus reflexiones. Buenos días a todos. Lamento no poder acompañarlos físicamente el día de hoy. Lastimosamente el jueves, luego de una gripe, que me lo podrán sentir en la garganta, tuve un diagnóstico positivo de COVID. Estoy en plena recuperación. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje, en primer lugar, de felicitación al ministro Daniel Legarda por el trabajo realizado y por esta iniciativa de convocar a exministros a este panel para discutir algo que es trascendental para el país, como es la continuidad de los procesos que permitan mejorar los temas productivos. Aprovecho para saludar, por supuesto, a todos mis compañeros exministros que integran el panel, a todas las autoridades presentes, a los empresarios, a los ciudadanos y ciudadanas. Mi primera reflexión, por supuesto, es que los procesos que tienen que ver con mejorar las condiciones del país no deben tener ideologías. La búsqueda de mercados no debe tener ideologías. El poder diversificar nuestra oferta exportable en cuanto a producto y en cuanto a destino no debe tener ideología. Es por eso que estoy seguro que quienes hoy asisten al foro en calidad de exministros, así como el ministro Legarda, tienen la misma convicción de que los temas importantes para el país deben ser impulsados independientemente de quiénes estén al frente, de qué gobierno se encuentra al frente. Mis comentarios para aportar a esta charla muy breves, por supuesto. El primero, yo considero que es importante que el Viceministerio de Comercio Exterior vuelva a ser Ministerio de Comercio Exterior. Lo dejo como una sugerencia al nuevo gobierno, al presidente entrante. Y lo sustento porque si estamos en este nivel de negociaciones con varios países, no es menos cierto que el nivel ministerial en el manejo de la contraparte se vuelve indispensable. Mis compañeros que están ahí presentes, estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo. El equipo del Ministerio de Comercio Exterior, del Viceministerio hoy, es un equipo altamente técnico, con una gran capacidad
donde los profesionales que están involucrados no son improvisados, son de primer orden y vienen de una serie de áreas y departamentos que permiten el desarrollo adecuado. Así que esa es una primera sugerencia. Lo segundo, hemos firmado un preacuerdo con Corea del Sur, hemos firmado un tratado de libre comercio con China y hemos firmado un tratado de libre comercio con Costa Rica. Los tres, en el tiempo, terminarán en la Asamblea Nacional. Considero que ese tiempo que transcurre debe ser aprovechado para que tanto desde lo público como lo privado se haga conocer en los gremios, en los sectores sociales, en los sectores productivos, en la ciudadanía, las bondades y los desafíos que traen estos tres instrumentos que acabo de mencionar, entre otros, con la finalidad de que cuando pasen el dictamen previo de la Corte Constitucional y llegue a la Asamblea, esperemos que los elementos que soportan el avance de estos tratados, de estos acuerdos, sea tan contundente que no sea difícil llegar a una ratificación de los mismos. Lo contrario sería nadar mucho y tener el riesgo de ahogarse en la orilla, hacer todo el proceso y llegar en frío a la Asamblea Nacional, que es un ente político multipartidista, de muchas aristas, pero donde no dudo que sí existe una vocación de hacer las cosas adecuadamente. Y para eso hay que darle las herramientas necesarias. Para concluir, indicarles nuevamente que estos procesos a veces toman meses, muy pocos, normalmente toman años, pero finalmente son constructivos. Esperemos que, entre otros, Estados Unidos sea un propósito más adelante y la mayor cantidad de naciones y conglomerados a fin de poder efectivamente tener ese resultado que tanto requiere el país en beneficio de los millones de ecuatorianos. Muchas gracias, gracias por la invitación, Daniel. Un saludo a todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por las reflexiones y sugerencias también del exministro Cassinelli. Para finalizar, me gustaría, en aras también del tiempo, hacer una sola pregunta a todos los panelistas para responderla también en corto tiempo. Y es la siguiente: ¿ustedes cuáles consideran, con base en la experiencia y en las reflexiones que hemos tenido también a lo largo de este panel, que son los elementos, las iniciativas, los programas que se deberían mantener, que se deberían fortalecer, o cuáles son esas otras iniciativas que se necesitan crear para fortalecer y lograr esa mejor política productiva y comercial para nuestro Ecuador? Empezamos tal vez con el ingeniero Julio, si le puedes facilitar el micrófono. Con Francisco Rivadeneira, por favor, adelante. Sí, ya se le fue la luz. Ok. Bueno, yo creo que ¿qué es lo que se tiene que mantener? Todo lo que fue presentado en la lámina, que es trabajo particularmente tuyo, ministro, y de Julio José. Yo creo que todas esas iniciativas que tú planteaste deberían ser la base para poder continuar y generar continuidad. ¿Qué falta? Definitivamente lo que yo les acabo de decir, que es el tema de la institucionalización, una escuela de formación de negociadores, de gente especializada en defensa comercial. Para los que no conocen qué significa eso, es la gente que se dedica a defender los intereses del país cuando alguien nos dice que estamos haciendo dumping o estamos subsidiando, etc. Y eso es fundamental. En la época que yo fui ministro, logramos, gracias a un excelente equipo, defendernos cuando el sector camaronero ecuatoriano, como ustedes recordarán, fue acusado por los Estados Unidos de hacer eso. Se llevó ante la OMC, ante el sistema de mecanismo de diferencias, y se logró resolver. Entonces, eso es fundamental. Y el tema también, como ya les mencioné, de la parte de comercio, ¿no? De promoción de exportaciones e inversiones.
Un tema donde yo creo que sé que la iniciativa está lanzada y justo es el BID el que está, de lo que me acuerdo, llevando adelante, pero que tiene que continuar, que para mí esa es la pata floja, Julio, Daniel, Iván, es el tema de inversiones, ¿no? Ese es el tema más complicado, cómo lograr traer más inversión extranjera al país y particularmente no a los sectores estratégicos, sino a los sectores reales que son los que necesitamos desarrollar, como la agricultura, la agroindustria, la industria, etc. Ahí hay una excelente iniciativa que es esto de la ventanilla única, que se ha trabajado con el BID. El BID es uno de los proyectos que ha apoyado tanto a Julio José como al ministro Legarda que lo saquen adelante. Pero creo que aún hay que trabajar en la implementación de eso. Yo creo que se necesita un solo espacio donde el inversionista pueda acudir y que de la mano le acompañen hasta que la inversión se instale, se concrete, superando las dificultades y los requisitos de los gobiernos centrales y de los GAS, de los gobiernos locales, y tratando de, ojalá, eliminar la corrupción que está en ese ejercicio, que ese es parte del problema, y que se sientan tan felices, que quieran reinvertir, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Ya llegó la inversión, ya está el número. No, el asunto es mantener al inversionista contento, que reinvierta en el mismo sector, se amplían nuevos sectores y sobre todo que sea capaz de dar testimonios positivos al resto para que vengan a instalarse al país. Entonces, eso es lo que yo recomendaría y eso está en manos de ustedes, así que les transmito ese mensaje directamente. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en el mismo orden, tal vez, con el doctor Iván. Sí, gracias. Bueno, para cerrar este espacio, primero quiero realmente reconocer el trabajo que han hecho los exministros Francisco, Julio José, Daniel. Realmente ha sido épico en su momento y me siento muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes. Por otro lado, yo creo que consejos en la vida uno no debe dar, más bien experiencias. El nuevo gobierno tiene desafíos importantes, hay una curva de aprendizaje normal, pero creo que es importante entrar con una visión clara, enfocarse en 2 o 3 objetivos concretos. Es un tiempo muy escaso, pero cuando existe enfoque se lo puede hacer, porque caso contrario, y ponerlo urgente primero, y en temas de producción, como lo han dicho, hay inversiones. Yo creo que la seguridad, incluso, eso es fundamental. Las inversiones llegan con seguridad, ya no solo jurídica, sino la seguridad. Eso es lo que nos pasa a los ecuatorianos. Entonces, yo creo que si nos enfocamos en 18 meses en seguridad, esa seguridad va a generar empleo. Y eso ojalá a este gobierno le vaya tan bien que tenga oportunidades de tener una continuidad en los siguientes años. Ahí debemos apuntar los ecuatorianos, porque hay proyectos de corto, mediano y de largo plazo. Entonces, identificar esos proyectos, identificar esa curva de aprendizaje, sumar a gente que tenga la capacidad y el enfoque necesario y la experiencia. Me costó muchísimo a mí hacer pasar desde el sector privado al público, y quizás ese es uno de los grandes errores que cometemos las personas que entramos al sector público. No es lo mismo administrar una empresa que administrar un Estado o un ministerio, definitivamente. Se necesita justamente sumar, tener humildad, tener oídos y escuchar justamente de la gente que entiende. Así que mi mensaje final es desearle el mejor de los éxitos al nuevo gobierno, al equipo que la ministra designe, que sea lo mejor definitivamente, y que cuente, Sonsoles, y ser de tu agrado, pues aquí tienes a personas que desinteresadamente podemos aportar un granito de arena en beneficio del Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, ministro. ¿Ya funciona? Sí. Adelante. Okay. Sí, bien, algunas reflexiones breves sobre qué mantener. Creo que todos hemos dicho varias cosas. Yo lo primero es que creo que hay que trabajar con lo que se tiene.
¿no es cierto? Y sobre todo yendo a la línea de que hay poco tiempo, no hay que repensar las cosas, no hay que refundarlas. Creo que todos tenemos ideas de qué debería hacer este ministerio, algunas ideas sobre que ProEcuador, por ejemplo, no debería ser un viceministerio, sino que debería estar aparte como un instituto. Hay que separar comercio de industrias, hay que separar pesca y acuicultura, que en sí mismo es gigantesco, ¿no? Creo que el 50% de nuestro tiempo está dedicado sin duda a ese sector, que además son los dos más grandes del Ecuador en este momento. Pero creo que si nos ponemos a reestructurar los ministerios, las formas y demás, se va el tiempo. Y lo que quiere la gente son resultados, y la única forma de tener resultados es trabajar con lo que ya hay, ¿no? Y no es que no hay nada en este ministerio, realmente todos hemos tomado algo desde el pasado. Quizás a Francisco le tocó crear desde cero muchas cosas, ProEcuador, por ejemplo, y si no hubiese ProEcuador, no podemos hacer nada ahí, porque realmente el tema de las agendas comerciales, las agendas de inversión, la atracción de inversiones, poner productos en el exterior a través de las oficinas comerciales, fuera imposible crearlo en los 2 años que hemos tenido. Es decir, eso es 100% real. Entonces hay que trabajar con lo que ya existe, y creo que todos hemos mencionado aquí temas en los cuales hemos creado nuevas cosas, hemos tomado cosas del pasado y seguirlos avanzando. Yo coincido con la visión de Francisco que dentro de ProEcuador, si es que hay algo que sí nos sigue faltando, es la parte de inversiones. Y ahí tenemos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica hace muy bien en el Procomer, la parte comercial, y hace excelente la parte de inversiones. En el Ecuador, con el CINDE, ¿no es cierto? Y servicios y todo el tema. En el Ecuador, ProEcuador tiene muy buenas capacidades comerciales, muy buenas capacidades de oficinas comerciales, hay que seguir poniendo presupuesto, mejorando el equipo, etcétera y demás, vinculándolo con la academia comercial que propone Francisco, que estamos 100% de acuerdo. Hicimos un borrador ahí, ojalá se lo pueda retomar a futuro, pero ahí, por ejemplo, requerimos apoyo del BID para saber qué sería esa propuesta de la academia comercial, ¿no es cierto?, como la academia diplomática, la academia comercial. Y ahora con el acuerdo comercial con Costa Rica hay unas posibilidades bien interesantes de que el CINDE y Procomer apoyen al Ecuador en ese know-how que tienen ellos y demás. Pero ahí sin duda que hay mucho que hacer. En el tema de pesca yo recomiendo que el comité de crisis, que fue una crisis para pasar la tarjeta amarilla, ya se convierta en un comité de competitividad de pesca, ¿no es cierto? Pesca y agricultura merecen eso, merecen trabajar en una agenda que no sea apagar fuego, sino llevarles a donde tienes que llevarles, que creo que sería un tema tremendamente interesante. Y en el tema institucional, yo sí recomiendo mantener esos espacios público-privados, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, el tema del cuarto adjunto, los temas del comité que trabaja los temas productivos, con esta imagen que se trajo, este ejemplo que se trajo de Perú. Sin duda la agenda de clústeres funciona en otros países, no es una bala de plata, pero ya están creando los espacios, para que esos clústeres trabajen en la agenda de competitividad interna que se requiere una vez que se implementen los acuerdos comerciales, por ejemplo. Entonces no hay que darle más vueltas, hay que utilizar esos clústeres para que funcionen, ponerles a trabajar, que es una agenda público-privada y además que tiene su sostenibilidad en el largo plazo, y creo que esos son los temas que nos van a permitir avanzar. Finalmente, una recomendación al equipo del presidente Noboa en todo sentido, pero yo diría que sí, hay muy buena gente aquí, ustedes lo van a identificar, habrá gente que evidentemente uno termina cambiando como ministro, su gente de confianza, pero al menos en varios niveles, el equipo de calidad, el equipo de agroindustrias, los equipos que trabajan en pesca, son excelentes sin duda. Evidentemente las agencias comerciales, las oficinas comerciales del exterior son muy buenos, no hay que estar cambiando a todos, no hay presupuesto, toma tiempo el cambio, entonces hay que avanzar con lo que se tiene, salvo en ciertos casos donde evidentemente se puede mejorar el performance. Pero finalmente el tema del equipo negociador, creo que todos estamos de acuerdo, hoy por hoy Ecuador tiene el mejor equipo negociador de Sudamérica, libra a libra, persona a persona, no hay nadie que pueda pararse con los acuerdos comerciales que vienen, por ejemplo, con Canadá, ¿no es cierto?, con México mismo otra vez, y todos los que vengan en adelante, que es equipo negociador que ya se conoce, que tiene confianza y que tiene la confianza del sector productivo hoy por hoy, que eso es esencial, ¿no? Y ese ha sido un trabajo sin duda de Daniel cuando era viceministro y ahora como ministro continuando eso, así que simplemente tomar lo que ya existe y llevarlo al siguiente nivel. Creo que no hay tiempo para repensar cosas y hay muy buenas bases aquí en este ministerio. Muchísimas gracias, exministro Prado. Ministro Legarda. Gracias, Alejandra, gracias también a mis colegas. Es la ingrata tarea de tener el último comentario luego de que ha sido todo ya mencionado. Además, como ministro, me pone más complicado todavía.
No, yo añadiría solo dos, tal vez tres elementos que considero que son ahí relevantes, suscribiendo lo que ya han mencionado acá tanto Francisco, Iván y Julio José. El primero es, este ministerio es tal vez el más importante, si no uno de los más importantes dentro de todos los ministerios que tiene el sector público y el gobierno en general, por lo que representa. Detrás de esto es la contraparte de quien genera la riqueza, el empleo en el país. Entonces, todo lo que se haga acá tiene un impacto directo en el sector productivo, y en ese sentido hay que mantener esas fortalezas de lo que ya se tiene, reforzar aquello que necesita reforzar, pero sobre todo el ADN, mantener esa cercanía y esa apertura como ha existido. Lo existió con Francisco, porque yo era del sector privado cuando Francisco era ministro, y a pesar de que hubo problemas en ese régimen de los que todos estamos conscientes, digamos, no puedo decir lo mismo de Francisco. Al contrario, con Francisco hubo siempre una total apertura de su cartera, de él y de su cartera de Estado, para recibir, ser escuchado y tratar los problemas. Lo propio en el caso de Iván, con quien además compartí en el sector gremial y que después compartí también ya en el sector público, y ni hablar de la administración que ha liderado Julio José y que yo he terminado liderándole ya en estos últimos meses. Ha habido una total apertura hacia el diálogo con el sector privado. No veo en esto un problema con la siguiente administración de gobierno, que seguramente va a llevar a cabo ese mismo espíritu, porque es fundamental. Acá creo de todas maneras que es importante el no confundir la apertura con la solución de problemas. Hay cosas que no se pueden solucionar, algunas no de la noche a la mañana y otras que no corresponden a esta cartera de Estado, pero siempre habrá el ejercicio de poder articular las acciones correspondientes para poder encaminar eso, ¿no? Y eso no puede faltar. Creo que eso no ha faltado y es vital que eso no falte. Entonces, ese tema de vínculo con el sector privado es clave. El otro, ya lo mencionaron, pero vuelvo a hacer el énfasis como tal, es una institución finalmente sólida. Sí hay algunos ajustes que hacer allí sobre algunos equipos, pero el hecho de que estén juntos comercio y producción e industrias ayuda en el objetivo de negociaciones comerciales y en el objetivo de la implementación de la agenda interna. Esto lejos de ser una discapacidad o un liability, es más bien una fuerte conveniencia. De hecho, internamente conversábamos que las diferentes visiones que podían existir en una negociación comercial, por ejemplo, entre industrias y comercio, sobre la posición que debe tener determinado sector, era mucho más fácil resolverlas casa adentro, entre los equipos de los viceministerios, que ventilarla con dos ministerios distintos. Entonces, en el proceso de acá es un contraste con lo que mencionó Juan Carlos, pero que yo considero que se puede fortalecer acá. Acuacultura y pesca hace mucho más sentido que esté en este ministerio antes que en agricultura como tal, aunque su operatividad merece un tratamiento específico que tal vez podría realizarse a través de esa parte de una agencia que dependa del ministerio. Pero eso son discusiones que pueden ser de más largo plazo, que no necesariamente tienen que darse ahora. Finalmente, el tercero y más importante, que yo creo que es vital también y que sale de este foro, que lo habíamos conversado en las reuniones que mantuvimos previas con Francisco, con Iván, con Juan Carlos, con Julio José y conmigo, es la de que exista, no creo que existe en otro ministerio o en otra cartera de Estado, de esa asesoría y de ese pensamiento, de ese criterio tan valioso como lo hemos visto el día de hoy, de ex autoridades que puedan darle a la siguiente autoridad todo ese apoyo, todo ese conocimiento y bagaje con una sola bandera, la de Ecuador, la de un mejor país. Y es por eso que en ese tercer punto que menciono, el día de hoy también, y para cerrar este importante evento, es que quería darles la primicia de que habíamos convenido en poder lanzar la iniciativa del Observatorio de las Políticas Públicas de Comercio y Producción. Este observatorio va a estar inicialmente conformado por los exministros y aquellos que quieran sumarse a la iniciativa también, con el único propósito de poder hacer análisis y brindar insumos a las autoridades de producción de comercio exterior
para que podamos tener mejores políticas públicas y podamos tener también sectores productivos más fuertes. El hecho de haber sido personas que pasaron por un ministerio, que pasaron por un viceministerio, que han tenido la experiencia, que han sabido reconocer lo que mencionó Iván, de que no es lo mismo sector público que sector privado, le brinda una valiosa, un valioso ADN, un cúmulo muy valioso de conocimiento e información, para evitar que los tiempos de transiciones sean lentos o bajar la curva de aprendizaje, que igual siempre la va a haber, pero sobre todo para aportar en la construcción de política y que sea un ente consultivo como tal, gratuito a título del país, dedicando el tiempo por quienes hemos tenido el privilegio de servir como funcionarios públicos en un determinado tiempo. Así es que aprovecho para cerrar esa pregunta y este panel también con esa importante primicia que esperamos un poco darla a conocer algo más en detalle un poco más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro, y la verdad a todos los panelistas por acompañarnos en este enriquecedor espacio para reflexionar sobre este futuro para el crecimiento y el desarrollo del país, y también creo que unas importantes sugerencias y reflexiones para la administración entrante. Es claro definitivamente que una internacionalización competitiva, que sea inclusiva, es decir, que abarque y que pueda todas nuestras MIPYMES participar, que sea sostenible también en el tiempo, requiere efectivamente de esta coordinación armoniosa entre las políticas comerciales y entre las políticas de desarrollo productivo, como hemos dialogado hoy, y estas concebidas siempre como políticas de Estado, que todos debemos saber de que se estructuran hacia mediano y largo plazo y que necesitan la concurrencia de todos los que estamos aquí, sector público y sector privado, para poderlas materializar. Tal como han afirmado también nuestros panelistas, hay que redoblar esfuerzos en algunas áreas. Empezando, por ejemplo, por fortalecer la institucionalidad, un elemento que se ha mencionado bastante para poder fortalecer de una manera más profesional a este sector empresarial. Segundo, fortalecer también esa capacidad que tiene este país para poder atraer inversión, para poder facilitar el establecimiento de la inversión con esa simplificación de trámites y de la burocracia, para que los inversionistas que vengan acá puedan reinvertir, llamar a muchos más y poder generar esos encadenamientos con la economía local. Sinergias público-privadas, tan importante que nos ha reflexionado acá el exministro Julio José Prado, para poder construir entre todos ese entorno competitivo que requiere este país para que muchas más MIPYMES puedan participar de este proceso de internacionalización, para que se maximicen esos beneficios del comercio y puedan generar muchos más impactos en el empleo y en la economía local. Y finalmente este mecanismo permanente de observación de la política pública de producción y de comercio exterior, consideramos que puede ser una valiosísima iniciativa para poder justamente monitorear y analizar la implementación de todos estos esfuerzos, para también ayudar a tomar decisiones de política pública mucho mejor informadas, para que podamos obviamente también priorizar incluso inversiones públicas o privadas en pro de la competitividad del Ecuador. Así que no me queda más simplemente que agradecerles a todos por este espacio y que desde el Banco Interamericano de Desarrollo en verdad queremos aplaudir este foro y aplaudir también este consenso de todos por un Ecuador mucho más productivo y mucho más integrado con el mundo. Muchísimas gracias para todos. Agradecemos a este gran grupo de expositores e invitamos a todos los presentes a continuar trabajando para consolidar mayores logros y hacer de Ecuador un país más productivo y comercial. Los invitamos a acompañarnos en un coffee break y también a recorrer los stands ubicados en los exteriores del auditorio. Nuevamente, gracias por su asistencia y que tengan todos un excelente día. Tal vez a alguno de los asistentes se le cayó esta bolsa de color